vamos a hablar del tema el Magiane, el nombre desconocido de Jesús. Es muy importante conocer este nombre que se encuentra solamente en la versión aramea, ya que la palabra Magiane es una expresión en esa lengua original de Jesús, es decir, en arameo. Es una expresión que solamente se encuentra en los evangelios, en la versión aramea, por eso que es desconocido. Pero va a ser muy importante el analizarlo y en dónde se encuentra esta expresión y en qué momento describen a Jesús como este nombre. Entonces hoy vamos a ver este análisis muy importante y vamos a ir viendo poco a poco hasta ir viendo la importancia y lo que describe este nombre en la personalidad de Jesús. Bueno, vamos a continuar con el tema y va a ser muy sorprendente y yo creo que va a valer mucho la pena este tema, ya que es un tema que no se ha visto comúnmente, pero que es importante que como nosotros, como seguidores de Jesús, muy importante que nosotros comprendamos muchas cosas más de Jesús de él. ¿Por qué? Porque le amamos, porque le seguimos. Y yo creo que cuando amamos a alguien, amamos todo de él. Y entre más sepamos de él, yo creo que es mucho mejor, porque yo creo que cuando tú amas a alguien, quieres conocer todo de él. Y en este caso con Jesús, quiero saber y queremos saber mucho, mucho más de él. Vamos a continuar con el tema y espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 42 de esta manera. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, esta es la versión en español que nosotros leemos, pero en la versión aramea, detrás de la palabra el Salvador, la expresión que se encuentra en arameo es esta expresión, el Magyane. Y entonces es aquí en donde vamos a empezar a analizarlo desde el manuscrito Jaburis, desde el Codex Jaburis, que como había dicho es el manuscrito en el cual estamos trabajando y hemos encontrado cosas muy importantes y muy interesantes y que edifica mucho en el conocimiento de todo creyente en Jesús para poder aprender más de las palabras que Jesús mismo decía en su lengua original, el arameo. Vamos a hacer el análisis de esta palabra, el Magiane, que es uno de sus nombres, uno de sus atributos, y es muy importante conocerlo. Esta es la página, una de las páginas del Códice Jaburis. Esto se encuentra en la página 208, y aquí lo que se está mostrando es el Evangelio de Juan, aunque nada más ahorita quiero mostrarles en dónde se encuentra esta palabra, pero esto lo que están viendo es el manuscrito de la página original de ese manuscrito importante del Nuevo Testamento arameo. Bueno, vamos a mostrar aquí un puntero, porque quiero mostrarles un detalle. Lo que se acaba de poner aquí en color rojo es el versículo 42 de este capítulo, del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Aquí se puede ver todo esto es parte del Evangelio de Juan, pero lo que se acaba de mostrar aquí en color rojo es el versículo 42. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? ¿Cómo se puede, qué es lo que nos dice en español directamente desde el arameo? Bueno, dice de esta manera. Y le dijeron a la mujer, ya no creemos en él por lo que tú nos has contado, porque nosotros mismos le hemos escuchado y estamos convencidos que verdaderamente él es el Mesías, el dador de la vida del mundo. Fíjense cómo cambia, aquí cómo cambia. Nosotros normalmente hemos leído el Salvador del mundo, pero esta variante, este cambio, esta descripción en arameo cambia mucho. Ya no es tanto el Salvador. Claro, se entiende como El Salvador, por supuesto, no, las traducciones todas están correctas, pero cuando lo que estamos leyendo nosotros directamente del arameo es el dador de la vida, como aquí dice, el dador de la vida. Bueno, pues esta palabra, el dador de la vida, es la palabra Magyane. Así le describen a Jesús como el Magyane, porque aquí mismo lo vemos que dice, y estamos convencidos que verdaderamente Él es el Mesías, es decir, el Mesías iba a ser identificado como el Magyane. Es otra manera de describir al Mesías, en este caso a Jesús. ¿No? A Jesús también se le llamaba el Magyane. Entonces, ¿en dónde se encuentra esa palabra Magyane en este manuscrito? Bueno, pues la palabra Magyane está ubicado aquí mismo. Esta es la palabra Magyane, el dador de vida.
También se puede traducir como el viviente, ¿ok? Muy bien, ahora quiero mostrarles que esta grafía que está aquí, bueno, el idioma es arameo, pero la grafía es siríaca. Así es que para los que están acostumbrados, a los que ya tomaron las clases de hebreo bíblico, se pueden dar cuenta que tiene la escritura es un poco diferente, o más bien diferente. Pero lo que hemos hecho para que ustedes se faciliten más es que hemos transliterado cada una de estas palabras en cuadrado. Al final de cuentas sigue siendo lo mismo. ¿Por qué sigue siendo lo mismo? Porque tanto en el arameo siríaco y el arameo cuadrado siguen teniendo las 22 letras, tienen 22 letras, se llaman igual y tienen el mismo sonido. Prácticamente es lo mismo, lo único diferente es la grafía, pero es lo mismo. Ya de cuenta que lo que están viendo aquí abajo es lo mismo que estamos viendo arriba. Lo único que difiere es la escritura, es decir, que esta es cuadrada y esta es más unida, pero tiene la misma idea. Bueno, vamos a continuar ahora investigando qué significa el Mahayana dentro de su propia raíz trilítera y vamos a ir viendo y construyendo el significado más allá del dador de vida, ¿ok? Sino que ustedes saben que la raíz siempre describe o es el ADN de la palabra y que describe las cosas. Aquí el Mahayana, aquí están los otros significados: vivificante, vivificador, espíritu vivificante, vivificante personal, el dador de vida, el que trae el vivir o el viviente. Esos son los significados que tiene normalmente. Pero ahora vamos a hacer el análisis de la trilítera. Aquí podemos ver el dador de vida. Aquí abajo dice Mahayana y una vez más voy a dejar en color azul para poder identificar la raíz de la cual vamos a ir trabajando, ¿ok? Para que la misma raíz hable su propia palabra para describir la sustancia de esta palabra, el Mahayana. Muy bien. Esta palabra, como se acaba de mostrar en las flechas de color azul, aquí dice Jai. Estas dos letras de esta palabra es Jai. Y esta palabra Jai es literalmente vida, vida. Vivir correctamente, vivir sanamente, y es por eso que se le conoce en la palabra Mahayana como el dador de vida, también se traduce como el viviente, porque viene de la palabra Jai, vida. ¿Ok? Esto es muy interesante porque hemos dicho que no es lo mismo estar vivos que saber vivir. Porque si supiéramos nosotros vivir, no nos hubiéramos metido en tantos problemas como no lo hemos hecho y en el pasado y lo seguimos haciendo muchas veces en la época actual. Por eso es que Jesús se le llama el viviente, porque no es lo mismo estar vivos que saber vivir. Y una vez que nosotros tenemos una relación con el Mesías, es decir, con Jesús de Nazaret, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestras vidas cambian. Y eso hace que ahora nuestra manera de vivir sea totalmente diferente. ¿Ok? Por eso es que tiene la palabra vida, el dador de vida. ¿Ok? Por supuesto, habla del dador de vida en la edad presente, pero también dar vida en el mundo por venir. ¿Ok? Pero vamos a continuar porque hay más información que describe la palabra el Mahayana, el otro nombre de Jesús. Bueno, aquí ya tenemos la trilítera. Lo anterior vimos la palabra Jai, que es vida, pero ahora tenemos estas tres letras de color azul y ahora vamos a ir examinándolas. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra en arameo, porque es una palabra aramea, es la palabra mejí, ¿ok? Y esta palabra mejí al español significa herir, golpear, castigar, herida o una lesión. ¿De dónde nosotros sacamos esta definición, esta información? Bueno, pues en el diccionario de Michael Jethro, que es el que está aquí, ese diccionario se llama el Diccionario de los Targumim, del Talmud Babli y del Talmud Yerushalmi y de la literatura midrashica. Pues en este libro, en la página 760, es donde se encuentra esta definición. ¿Ok? Bueno, les hablo muy breve de este diccionario. Este diccionario es un diccionario que está nada más en inglés, pero que está en inglés y en arameo. El inglés para describir los significados y en arameo para pues la palabra que se busca, ¿no? ¿Por qué en arameo? Porque como dice aquí el título,
Todo esto, el Targumim, el Talmud, tanto el de Jerusalén y el de Babilonia y la literatura midrashica, es literatura judía escrita en arameo. Entonces, al ser arameo, buscamos nosotros significados en arameo que a nosotros al revisar este manuscrito del Nuevo Testamento arameo, el cual incluye los evangelios, podemos nosotros encontrar estas definiciones y que nos ayudan mucho a encontrar su raíz. Por eso es que es muy importante. Yo lo recomiendo, ¿eh? ¿Ok? Es muy bueno este diccionario. Muy bueno. Bueno, pues eso es lo que encontramos nosotros en la página 760, esta definición, la palabra mejí, que es la raíz de la palabra el dador de vida, el magyane, y tiene la definición de herir, golpear, castigar, herida o una lesión. ¿Qué relación tiene? Ahora es aquí donde nosotros nos preguntamos, ¿qué relación tiene esta raíz con la palabra el magyane? ¿Qué relación tiene el dador de vida con el herir, con el golpear, con castigar, con la herida y con la lesión? Bueno, podemos ir viendo esto que es muy importante. Aquí podemos ver, aquí hicimos nosotros el análisis y llegamos con que el nombre Magiane se puede percibir en las primeras tres letras, es decir, aquí en su raíz, con la idea de herir, golpear, castigar, tiene su estrecha relación con el sentido de herir, lesión y herido. Esto nos conecta con relación profética que anunció Isaías sobre el siervo sufriente, es decir, que en el nombre Magiane, el viviente, también dice que es el sufriente, el herido, el lesionado, pero también el que nos herirá, nos lesionará si es necesario para acercarnos a él. ¿Ok? Y dice, y sin duda alguna hay muchos que le ha permitido que nuestras propias circunstancias nos provoque lesiones en nuestro ser para acercarnos a Jesús, es decir, al Magiane, al que hiere para darnos vida. Esto de conceptos de herir, golpear, lesionar, ok, es más hacia el sentido espiritual que físico, ya que obviamente no quiere decir que Jesús fue lesionado en el sentido porque él no hubo ni un hueso que le quebraran, pero sí como siervo sufriente, sí fue herido, sí fue golpeado, sí fue castigado, es decir, en el sentido del Magiane, el dador de vida, se pueden describir dos cosas. Una, como aquel siervo sufriente, pero también como aquel que también, cómo trabaja con algunos de nosotros, ¿ok? Porque hay gente que los abraza, se acerca al Señor con misericordia, pero hay otros que se acercan que es un golpe muy fuerte, ¿no? Y que al final de cuentas eso hace que uno se acerque a Jesús, porque de otra manera yo creo que no hay otra manera. A veces, muchas veces nosotros como seguidores de Él, le hemos buscado más porque algo nos ha provocado daño y es por eso que nos acercamos a Él, pero no tanto porque hayamos nacido buscándole, ¿no? Hay algunas personas que sí, pero yo creo que la mayoría ha sido golpeado, ha sido castigado por la vida y es algo que el Señor ha permitido. ¿Con qué finalidad? Como dice aquí en el último renglón, el Magiane, el que hiere para darnos vida. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco a poco este concepto y vamos a ir viendo el desarrollo de esta raíz. Muy bien, vamos a continuar con la otra definición que también tiene esta raíz. Esta misma raíz, hay otra palabra aramea que se pronuncia mají, es decir, que la otra era meji, es decir, con e, y este es con a. Ya nada más porque cambió la vocal, ya cambia el significado, pero sigue teniendo la misma raíz y eso es muy importante. Esta palabra mají significa entrelazar, entretejer. Y también se encuentra en el mismo diccionario de Marcus Jethro en la misma página 760. Bueno, ¿y qué relación tiene ahora con entrelazar y entretejer? Bueno, pues si lo vamos a conectar con todas las raíces, es que lo que tiene el arameo y el hebreo, bueno, en este caso como estamos hablando con el arameo, que al tener muchos significados, es que todos significan. ¿Por qué? Porque ellos están describiendo esa esencia, todo eso. No podemos nosotros nada más tener un significado, no podemos, vamos a suponer que son cinco significados o seis significados. No podemos tomar nada más uno y rechazar cinco, porque esos cinco también se lo significan. ¿Y por qué significan? Porque siguen describiendo algo que a lo mejor en ese momento no lo entendemos, pero que más adelante lo vamos a entender.
¿Por qué? Porque es la misma descripción de la palabra. La raíz siempre lo va a describir. Entonces, ¿qué relación tiene entrelazar y entretejer con herido, con golpeado y con el dador de vida? Bueno, vamos a ver las definiciones. Dice, la raíz MJI, que es las consonantes de estas tres letras, porque esta es la M, esta es la J y esta es la I. Muy bien. La raíz MJI tiene sus significados de entrelazar, entretejido. Si prestamos atención con la palabra anterior que significa herir, lesionar, entonces esto nos da una conexión que después de una herida viene la reconstrucción de los tejidos, es decir, entretejer, vuelven a construirse los tejidos después de la lesión. El nombre de Jesús como el Magiane nos lleva a ver a Jesús como un cirujano, que para quitarnos el cáncer que nos matará tenemos que confiar en Él para dejar para que tenga que hacer una herida, ¿ok? De la palabra anterior, para una herida para extraernos eso que nos hace daño. Y una vez que es extraído ese tumor, el mismo que hizo la herida es el mismo que sabe hacer el entretejido, para que inicie una nueva vida. Qué interesante, yo creo que si nos detenemos un momento aquí y meditamos, porque lo que hace la raíz es que nos pone a pensar, nos pone a pensar, nos hace meditar, nos hace conectarnos con muchas cosas. Y cada vez esta palabra, este nombre del Mahjane, el otro nombre de Jesús para describir su función, sus características, conecta mucho, conecta mucho. Entonces, vamos a ir matizando, voy dejando primero los conceptos y luego le damos la forma y lo concluimos, ¿ok? Vamos a ver otras cosas que son importantes que veamos. Muy bien, entonces aquí tenemos la palabra el Mahjane, literalmente el dador de vida o el viviente, ¿ok? Pero tenemos la raíz, esta trilítera, las que están de color azul, que comparte la idea de mejí, herir, golpear, lesionar, ¿ok? También tenemos la otra expresión que es mají. Acuérdense que nada más porque cambia la vocal ya tiene otro significado. Entonces esta palabra que es mají tiene la relación de entretejer, entrelazar. Y no olvidemos la palabra hay, vida, vivo, vivir. Si nos podemos ver aquí es donde se está mostrando el puntero. Esta palabra el Mahjane y sus raíces, que es todas estas definiciones, es una palabra que como vemos no está sola. ¿A qué se refiere que la palabra no está sola? Que no nada más es Mahjane y punto, como nuestro idioma en español, que libreta es libreta, por ejemplo, vaso simplemente es un vaso, pero no tiene una raíz que describas, se quedan solas, ¿ok? Simplemente el nombre del artículo define lo que es, y eso es todo. Pero en arameo no es así. En arameo esta palabra no está sola, está acompañada con esto que está en color azul. Están acompañadas con mejí, con mají, con jai, y todo lo que describe en ella. Es decir, que el dador de vida, el magiane, es algo, vamos a verlo desde ese punto. Primero vamos a verlo como su rol como siervo sufriente, ¿ok? Y luego vamos a verlo como aquel siervo resucitado, ya como el Mesías que resucitó. Ahora vamos a verlo desde el primer punto. Como siervo sufriente, el dador de vida, ¿ok? Pero para que fuera dador de vida, primero tuvo que ser herido, tuvo que ser golpeado, ¿ok? Como siervo sufriente. Pero después de eso, ¿cómo resucitó Jesús? Nada más resucitó, pero dejó unas marcas nada más en sus manos, ¿ok? Dejó en sus manos las marcas y la herida de su costado. Pero ¿dónde están los golpes? ¿Dónde está ese rostro que se muestra como que el siervo sufriente, que no se le conocía su rostro por los golpes? Eso ya no estaba. Es decir, hubo en él entretejido en sus cuerpos, dejando nada más algunas heridas, ¿ok? Para dar el testimonio. Pero también vivió, resucitó para dar vida. Esto, como el magiano y como el siervo sufriente, se entiende y es muy claro. Pero ahora, ¿cómo podemos llevar esto
como el Magiane como resucitado. Bueno, vamos a ir viéndolo. Pero es muy importante que vean que lo que es la raíz aramea son palabras que no están solas, sino que lo describe su raíz, es lo que define, lo que va describiendo, lo que va mostrando de su ADN, y es muy importante esta metodología tanto hebrea y aramea que hace que la exégesis del texto bíblico nos lleve a una profundidad y a una luz para poder comprender el contexto y la cosmovisión aramea que ellos tenían, es decir, los apóstoles, Jesús, los profetas, y bueno, es importante conocer estas definiciones. Vamos a ir viendo más sobre el Magiane ahora como resucitado. Muy bien, aquí tenemos las definiciones, ¿ok? El dador de vida, Magi como dolor, Magi como entretejer, y Jai, vida. El Magiane es el quien fue herido para ser revestido de vida. Ok, esto es como el siervo sufriente. El Magiane es el dador de vida para el necesitado. ¿Por qué el necesitado? Porque el necesitado también se duele y necesita ser curado para que tenga una nueva manera de vivir. ¿Ok? Pero, pero también hay otra definición. El Magiane es también dolor para el que debe de ser corregido. Es decir, como creyentes muchas veces necesitamos correcciones, cuyas raíces etimológicas llevan esas características del otro nombre de Jesús como el Magiane. Es decir, tan, primero tuvo que sufrir para que él pudiera levantarse de entre los muertos. Y ahora una vez resucitado, él trabaja con los que le siguen, tanto los que quieren encontrarse con Él, pero también los que ya están con nosotros. El Magiane hoy en día como resucitado, es decir, Jesús como resucitado, que tiene ese atributo como el Magiane, es aquel, es aquel que en el punto número 3 el Magiane es también dolor para el que debe de ser corregido. Es decir, a veces nos va a lastimar, ¿ok? A veces nos va a disciplinar. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de qué? De que volvamos a rectificarnos. ¿Ok? Para que volvamos otra vez a vivir correctamente, porque constantemente podemos caer en daños otra vez, pero ya no, o sea, ya no tiene por qué estar estando así. Cada vez que aprendemos más estos temas, más nos hacemos más responsables, porque yo creo que ya no hay excusa y no debe de haber excusa para poder autoengañarnos. Pero bueno, vamos a continuar con las más ideas del Magiane. Muy bien, vamos a matizar esto ya para ir acabando. Uno, el Magiane, el que fue herido y revestido de vida. También ya como resucitado, el Magiane es el que hiere o lesiona para darnos vida renovada, hablando espiritualmente. El Magiane, el que hiere para dar cura. Aquí Jesús yo lo veo como, la descripción del Magiane se hace ver como Jesús como un cirujano, porque si tomamos en cuenta su raíz, que significa lesionar, herir, es como si Jesús tuviera que herirnos, a abrir una herida. ¿Para qué? Para sacarnos muchas veces lo que nos duele. Porque si no nos los quitan es como un cáncer en nosotros. Que si lo dejamos crecer, que si dejamos que pase el tiempo, va a llegar el momento en el que nos, no, no, nos va a matar, nos va a volver más ciegos, hablándolo de una manera, eh, una, de una manera ilustrada, de que Jesús toma el papel como un cirujano. Es el que hiere para sacarnos de nosotros lo que no sirve. ¿Ok? Alegóricamente hablando. Ahorita vamos a concluirlo espiritualmente. Pero el mismo que hizo la herida, también tiene la capacidad de cerrarla. Aquí es donde viene la palabra magí, entrelazar, entretejer. ¿Ok? Pero una vez que ya hizo la herida, el magiane hizo la herida, es decir, mejí, hizo la herida, después este mismo que hizo la herida tiene la capacidad de
Mají, es decir, entretejer, cerrarla. ¿Con qué finalidad? Porque una vez expulsado el tumor o esto que nos está matando, nos da la oportunidad de retomar la vida correcta, pero de una manera sana, una manera correcta y liberada de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. Esto es lo que se puede ver como el Magiane. Primeramente como aquel que tuvo que sufrir para después nosotros, para después Él curarnos a nosotros mismos también, curarnos a nosotros. Ahora, espiritualmente, ¿cómo entendemos esto? De que Él muchas veces, y yo le doy gracias a Él, le doy gracias a Jesús, porque le doy gracias a Jesús por esos momentos, los momentos de sufrimiento que tuve, porque considero que si no hubiera yo pasado momentos tan angustiosos, tan oscuros, de fracaso, de error, depresivos, de soledad, de sentirme vacío, yo creo que si no tuviera yo esa necesidad, no le buscaría. Yo no le buscaría. Y yo creo que usted que está escuchando este mensaje también se puede identificar con ello. Casi todos los que buscamos a Jesús es porque tuvimos un dolor, un dolor. Y ese dolor a veces el Señor lo ha permitido. ¿Para qué? Para extraérnoslos. A veces se requiere la herida, a veces se requiere el dolor para acercarnos a aquel cirujano, en este caso aquel que confiamos y nos ponemos en sus manos para que Él trabaje con nosotros. Y una vez que nos libera, nos quita estos argumentos que nos dañan el concepto mental, nos dañan psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, viene después la restauración. Vamos sanando poco a poco, pero sabemos que el que nos hizo, el que nos liberó, sabemos que tiene la cura. Y este es el Magiane, es decir, el otro nombre de Jesús, como un atributo de su personalidad. Y esto es muy claro lo que vemos nosotros en este texto. Es muy claro que dice, porque Él es el quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Quién es el que hace la llaga? La llaga, el Mesías. Y Él, es decir, el Mesías, la vendará. Él hiere y sus manos curan. Jesús es el Magiane. Y creo que ese texto de Job 5:18 describe muy bien esta descripción que hemos visto en este tema. El Magiane, el dador de vida, el que te da la vida, pero primeramente nos tiene que abrir, primeramente tenemos que experimentar un dolor, porque Él tiene la capacidad Él es el que hace la llaga, y Él es el que la venda, y Él con sus manos cura, porque el mismo que hace la herida tiene la misma capacidad de curarla. Cuando yo leo ahora el Salvador del mundo, ahora yo veo la palabra el Magiane. Y cuando veo la palabra Magiane, veo esta característica de que cómo Jesús actúa con cada uno de nosotros. Primero con la misericordia, pero también a veces tiene que corregirnos cuando queremos hacer todo lo contrario, ya siendo conscientes y siendo creyentes, teniendo una relación de pacto con Él. El Magiane, el dador de vida. El Magiane, el que, el que hace la herida. El Magiane, pero también el que la cura. El Magiane, el que nos da una forma de vivir. Esto es el otro nombre de Jesús. El Magiane, el nombre desconocido de Jesús. Bueno, pues yo podría decir que ya no es desconocido, porque ya conocemos este tema, ya conocimos la definición y lo que las mismas palabras arameas van describiendo la personalidad de Jesús a través de este nombre, el Magiane. Así es que espero que haya sido de bendición, que meditemos en el mensaje y muchas gracias y un fuerte abrazo.